Muy buenos días a todos. La fiesta estuvo muy buena, el partido también estuvo apasionante. Yo quiero comenzar saludando de manera muy especial y agradeciendo la invitación a mi colega, amigo, el ex representante a la Cámara, ex senador, ex consejero presidencial para las regiones, ex ministro de Vivienda, hoy presidente de Andesco, doctor Camilo Sánchez. Muchas gracias por invitarnos al Ministerio de Vivienda. Quiero saludar de igual forma a todos sus afiliados, de manera particular a los miembros de su junta directiva, el doctor Bernardo Vargas, presidente de ISA, el doctor Oscar García, country manager de Veolia. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo a los compañeros de gobierno aquí presentes. Por ahí vi a nuestro regulador, a nuestra supervisora, viceministro Acero, a todos muy buenos días. Qué bueno contar además con la presencia de aliados internacionales tan importantes para este país, pero en particular para este sector. Señora embajadora, buenos días. Señor embajador, buenos días. Gracias por acompañarnos. Demás colegas, tantos amigos, doctor Mauricio, a todos un saludo muy especial. Yo estoy contento, estoy feliz, muy feliz de volver a un evento presencial de esta envergadura, con esta organización. Ha salido muy bien, felicitaciones a todo el equipo de Andesco, han hecho un trabajo extraordinario, maravilloso, de convocatoria, los paneles, las sesiones académicas insuperables, las oportunidades de negocio, la muestra comercial también. Quiero felicitar de manera especial, doctor Camilo, a su equipo, a todo el equipo logístico que está detrás de este evento y que lo hace posible. Y la presentación que les traje para el día de hoy, esta intervención, difiere un poco de lo que tradicionalmente hago en estos espacios. Voy a dejar de lado de manera transitoria a mis buenas amigas las gráficas de barras, voy a dejar de lado los diagramas de dispersión, voy a dejar de lado las tablas y les voy a contar una historia. Les voy a compartir unas reflexiones. Esta es una presentación relativamente atípica para las que hacemos en el Ministerio de Vivienda, porque les voy a contar eso, unas reflexiones de lo que han sido estos 1166 días de ejercicio de gobierno, lo que haremos en los 295 días restantes del gobierno del presidente Duque y cómo se inserta eso dentro de nuestra visión sectorial de aquí al 2030. Y quiero comenzar lanzando oficialmente a través de este código QR que los invito a escanearlo. También pueden hacerlo a través de la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, nuestro libro Colombia Azul, la visión de nuestro sector al 2030, ejercicio que presentó exitosamente antier nuestro viceministro de Agua, José Luis Acero, y que desarrollamos además de la mano de la Universidad Nacional de Colombia y del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que queremos ser como sector, lo que nos soñamos de aquí al 2030, lo que vamos a lograr más allá de los ODS, está plasmado en este documento, en este libro, un trabajo maravilloso. Y yo quiero aprovechar para felicitar al regulador, el trabajo que hizo la CRA en este ejercicio, el trabajo que hizo Hugo Bamón, nuestro director, el trabajo que hizo Gloria, la doctora Gloria Tobar también, todo el equipo del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, viceministro. Esta es nuestra carta de navegación, nuestra hoja de ruta durante los próximos 2 lustros, durante los próximos 9 años, de para dónde vamos, cuál va a ser la Colombia en este sector en el 2030. Y tal como se los mostró José Luis, yo no me quiero repetir, la Colombia en la que estaremos en el 2030, en este sector, en lo que tiene que ver con este sector, es una Colombia que avanzó dramáticamente en términos de eficiencia, economías de alcance y economías de escala, producto de la regionalización. La Colombia que veremos en el 2030 es una Colombia en la cual la implementación de los pliegos tipo traerá consigo mucha más competencia, mucha más eficiencia, mucha más transparencia en cada una de las licitaciones de agua. La Colombia del 2030 habrá tenido desde hoy hasta entonces cerca de 60 billones de pesos de inversión, 60
30 billones de pesos de inversión en este sector, de los cuales por lo menos 10 serán jalonados por el gobierno nacional central. La Colombia del 2030 tendrá una tasa de reciclaje del orden del 20%, por encima del 18% que nos trazamos como ODS. Este gobierno va a terminar en 15%, entonces iremos más allá, rebasaremos y tendremos cerca de 20% de reciclaje. La Colombia del 2030 tratará el 70% de las aguas residuales antes de vertirlas de vuelta a nuestras cuencas hídricas. Y lo más importante de todo es que la Colombia del 2030 habrá cumplido el gran anhelo de política pública en el que llevamos 35 años trabajando, y es la universalización del servicio de agua y de saneamiento básico. En el 2030, ya vamos en el 93.5%, pero en el 2030 el 100% de las familias colombianas, en el 2030 el 100% de las familias colombianas tendrán servicio de acueducto y servicio de alcantarillado. Esa visión está plasmada en este libro. Y si hay algo cierto, es que esas grandes metas que nos hemos trazado difícilmente las alcanzaríamos con el trabajo del supervisor de manera aislada. Difícilmente doctora Natasha, difícilmente las alcanzaríamos con el trabajo del regulador de manera aislada, doctor Leonardo. Difícilmente las alcanzaríamos con el trabajo del rector de política de manera aislada, doctor Acero. Difícilmente la alcanzaríamos con el trabajo aislado de los operadores, doctor Camilo. La única forma que tenemos para que en los próximos 9 años abracemos el gran sueño de política pública de este sector, que es universalizar el servicio de agua, es que trabajemos como un equipo, trabajemos de manera conjunta, como un equipo. Ayer nos anularon en el último minuto el gol, pero conseguimos un punto de oro. Colombia se subió a los 4 primeros puestos de la clasificación y cada vez estamos más cerca de abrazar ese sueño de ir a Qatar y participar nuevamente en un mundial. Ospina las atajó todas, Jerry Mina hizo lo propio desde la defensa. Empezamos a ver en los últimos partidos los frutos, los resultados positivos de ese trabajo en equipo. Y por supuesto, un equipo compuesto por 11 jugadores en la cancha, un equipo compuesto por 25 jugadores convocados, pero hoy yo quiero hablar del trabajo en equipo de una selección mucho más amplia, una selección que tiene 187,000 jugadores. Sobre esto reflexionamos poco, ministro Camilo. Nosotros tenemos 187,000 jugadores en la selección Colombia del agua. Hay 187,000 personas que trabajan en este sector y que han logrado normalizar lo que en otras partes del mundo parece imposible, abrir el grifo y que siempre haya agua, que Colombia sea hoy, ya no estoy hablando del 2030, el campeón latinoamericano en la recolección de residuos sólidos, que Colombia sea hoy el campeón latinoamericano en la disposición correcta de los mismos. Lo mucho que hemos avanzado en los últimos 35 años es producto del trabajo de estos 187,000. Están por supuesto sus empresas, pero yo no diría que son 187,000 jugadores. Para mí son 187,000 héroes, 187,000 héroes que en el momento más complejo de nuestra generación, que fue la crisis del COVID, sirvieron como ese primer anillo de protección de las familias. Esos 187,000 héroes que le pusieron el pecho al desafío más grande que hayamos tenido en la historia reciente, el que hayamos visto en nuestras vidas, y garantizaron que en el momento en que la gente tuvo que quedar en sus casas, tuvieran agua. Garantizaron que incluso aquellos que se habían desconectado por cuenta de gestión comercial pudieran tener agua. 187,000 héroes que hacen parte de la selección Colombia del agua, que para mí, más que una selección, son una suerte de escuadrón. Es como una liga de superhéroes, es algo así como la Liga de la Justicia o como los Avengers, pero del agua. Para mí son la Liga del Agua, compuesta por 187,000 superhéroes. Aquí hay algunos de esos, ahí están las caras hacia atrás de 187,000 de ellos. Y hoy les vengo a contar una historieta, un cómic de lo que hemos aprendido con esta Liga del Agua en 1166 días y lo que haremos con la Liga del Agua en los 295 días restantes. He dividido esta presentación en 4 actos. 4 momentos del tiempo, 4 actos.
Y el primer acto de este cómic es nuestro arranque. ¿Cómo empezamos? Y empezamos construyendo sobre lo construido. Empezamos con una gran ventaja. El gobierno inmediatamente anterior, no es porque esté aquí el ministro inmediatamente anterior, que fue mi predecesor, pero el gobierno inmediatamente anterior y el ministro inmediatamente anterior dotó a este ministerio de unos superpoderes. El primero de esos superpoderes fue los enfoques diferenciales. Nosotros llegamos al gobierno y ya existía, Mauricio, el trabajo que hicieron ustedes, que hizo el ministerio, ya existía en este sector, doctor Camilo, la posibilidad desde lo normativo, desde lo regulatorio, de llegar a los barrios de origen informal y llegar a la ruralidad dispersa, eliminando los desincentivos a los prestadores. Esa gran innovación de política, para mí de las más importantes de los últimos 10 años, era un punto de partida para nosotros. Venía la implementación, pero la conceptualización y la norma ya existía. Primero y segundo superpoder, teníamos un fortalecimiento de los PDAs que nos iba a permitir hacia adelante el acceso de los mismos al mercado de capitales y al sector bancario. Acto número 1, arranque de este gobierno, con el pie derecho. Mucho me mamaron gallo por la caída el día de la posesión, pero el sector no se cayó. El sector no se cayó, arrancamos bien. Entonces, para avanzar hacia la universalización, lo primero que hicimos fue ponernos metas francamente muy altas. Había 4.7 millones de colombianos que no tenían acceso al agua potable. Dijimos, en este gobierno vamos a llegar a 3. Vamos a llegar a 3 de los 4.7, sacando provecho de los esquemas diferenciales. Unas metas súper ambiciosas. Y también decidimos intervenir algunas de las zonas donde teníamos los mayores desafíos desde el punto de vista de la prestación, como en La Guajira, y desde el punto de vista de la cobertura, con programas especializados. Sacamos adelante rápidamente algunas innovaciones normativas. Yo me siento muy orgulloso de la que está a la izquierda, de la 0661, porque es una resolución que cambió por completo la ventanilla. No solamente hizo público el proceso a través del cual se van habilitando todos los proyectos, sino que se hizo mucho más eficiente, porque los tiempos se redujeron en un 60%. Esa ventanilla que durante tanto tiempo se sufría con reprocesos y demás, ahora saca proyectos y los viabiliza un 60% más rápido. También sacamos adelante el decreto que permite, en línea con los desarrollos que teníamos previamente, que esos PDA ya fortalecidos accedieran al mercado de capitales y al mercado bancario de manera más sencilla. Y sacamos adelante también el 673, que es el decreto que penalizaba en cierta medida el desperdicio. Revive en realidad el decreto de Luis Felipe Henao, en el cual teníamos un desincentivo al desperdicio de agua. Todas estas fueron disposiciones normativas que se hicieron en los primeros 4 meses. Arrancamos con el pie derecho. Los enfoques diferenciales que existían desde lo conceptual y desde la regulación los convertimos en programa, y convertirlos en programa significa nada distinto a convocar a las entidades territoriales a que se subieran a los mismos y crear un mecanismo de apoyo por parte del gobierno nacional. Esos programas se llaman Agua al Barrio y Agua al Campo. La materialización, la evidencia material de los enfoques diferenciales es Agua al Campo y Agua al Barrio.
tenemos ya 100.000 beneficiarios, cerca de 100.000 o 92.000 beneficiarios de agua al barrio, y tenemos cerca de 500.000 de beneficiarios de agua al campo en un periodo relativamente corto. Esto demuestra el éxito, que sí se podía, que los enfoques diferenciales era el camino como país para poder abrazar mayores niveles de cobertura. Y también reivindicamos, refrendamos el componente ambiental, la importancia de los temas ambientales. Profundizamos el programa Saber con algunos proyectos emblemáticos, lanzamos el incentivo al aprovechamiento, que está imperfecto, que tenemos que hacerle algunas mejoras, ya me referiré a eso, pero lanzamos el mecanismo, como dicen los teóricos, de internalizar la externalidad negativa de la sobredisposición de basuras. Existe incentivo de aprovechamiento, entonces eso nos va a permitir tener más y más y más recursos para que avancemos de manera más decidida en términos de economía circular. Entonces, un componente ambiental, unos programas que le dan forma a esas disposiciones regulatorias y unos números que empiezan bastante bien en el final del año 2018 y durante el 2019. Entonces, acto número 1 concluye con un gobierno que hacia el 2020, comenzando el 2020, iba razonablemente bien. Acto número 2, marzo del año 2020, llega un nuevo villano. Cada vez que vemos este murciélago, pensamos que es el que nos va a salvar cuando estamos hablando de cómics, pero este no nos iba a salvar. Este nos trajo el desafío más grande al que tuviéramos que enfrentarnos, y esta fue tal vez la sopa más cara de la historia de la humanidad, y nos tocó desde marzo del año pasado enfrentar un nuevo panorama. Un sector que iba avanzando de manera ordenada se encontró con la mayor de las disrupciones, el desafío asociado al COVID. Veamos. Esta fue la otra burla en las redes sociales, me quedó al revés el ladrillo de esa petar, pero no la petar. Entonces, en el marco de ese desafío del COVID, empleos detenidos, el problema de la prestación, y fue el momento en el que, a mi juicio, este sector mostró al país su mayor entereza y su mayor denuedo, la grandeza histórica de este sector, que había sido importante para Colombia desde siempre, que es importante en cualquier país, se vio multiplicado en el marco del COVID. Este sector pasará a la historia y se escribirán ríos de tinta de cómo el sector de servicios públicos y los operadores estuvieron a la altura del reto más grande de nuestra historia. Porque lo que les voy a contar aquí es el trabajo de la política, pero es al final del día el trabajo de los operadores. ¿Qué íbamos a hacer con la operación? ¿Cuáles eran las medidas que íbamos a anunciar? ¿Cómo las íbamos a financiar? Y en ese momento lo que yo tuve, y aquí le quiero expresar una vez más mi agradecimiento, doctor Camilo, porque en los momentos en que estábamos llenos de incertidumbre, en el que el mundo tenía que enfrentar algo que no tenía ningún tipo de precedente, este sector nos dio luz. Y este sector nos dio luz porque logramos que las facturas se pagaran de manera diferida. Este sector nos dio luz porque en 15 días, y lo repito muchas veces en foros internacionales y me dicen, no, meses, no, 15 días, en 15 días, embajador, en 15 días, calendario,
se conectaron 300.000 usuarios. En 15 días calendario se le dio servicio de agua sin importar en ese momento cómo lo hacíamos financieramente sostenible, solamente para hacerle frente, primer anillo de protección de las familias, cuando era mandatorio quedarse en casa y lavarse las manos a más de 1 millón de colombianos. Y es más, por el tamaño promedio de esas familias, los ejercicios muestrales nos dicen que son familias de cerca de 6 o 7 integrantes por cada núcleo familiar. Entonces estamos hablando de una cifra que fácilmente se acerca a un número entre el 1.800.000 y los 2 millones de colombianos. 2 millones de compatriotas que no tenían agua, tuvieron agua en 15 días, desde el momento 2, del día 2, de haber declarado la emergencia económica, la emergencia social y la emergencia sanitaria. Eso lo tenemos que decir y repetir una y mil veces. Por eso es que yo hablo no de 187.000 trabajadores, hablo de 187.000 héroes. Este sector le puso el pecho, este sector salió, eso sí es una primera línea de defensa de los ciudadanos, una primera línea de defensa de los intereses de la política social. El gobierno hizo lo propio, congeló tarifas, el gobierno sacó líneas de redescuento con Findeter para permitir transferir la liquidez para el pago aplazado de facturas, y el gobierno hizo algo que también ha sido poco comentado, y yo me siento muy orgulloso de usted, viceacero, y es que logramos por primera vez entregarle un subsidio a la ruralidad dispersa. Dado que estamos hablando de empresas y de prestadores pequeños, atomizados, a los que difícilmente tenemos acceso a través de la supervisión, nunca antes en la historia de Colombia habíamos llegado con un subsidio para esos prestadores rurales. Y por primera vez, igual el subsidio termina y queda es como experiencia de política a ver cómo se implementa hacia adelante, pero por primera vez llegamos a darles una cifra que podía representar el 70-80% del cobro a los acueductos comunitarios en el marco de esa emergencia. Eso es algo, insisto, que no tiene precedente. Y allí no solamente estuvo el trabajo suyo, que yo lo felicito, sino el trabajo también de la supervisora, de la doctora Natasha, porque se necesita mucho desde el punto de vista del supervisor para avalar y permitir que un programa de este tipo, donde todavía no tenemos toda la información sobre el IRCA, se empiece a desarrollar de manera piloto. Es que nosotros aquí cuando hablamos de superhéroes no tienen que tener capa, nosotros no tenemos a Superman, que es el hombre de acero, pero tenemos a la super Natasha y al viceacero que están haciendo lo propio, Esto es impresionante y quedará registrado por siempre en la historia. Pero no solamente eso, 185 proyectos, porque logramos refrendar la importancia del agua y refrendarla en lo que al final del día es la manifestación política de la importancia de un objetivo. Y usted fue presidente de la Comisión Tercera, y la manera de decir que algo es importante dentro de nuestro contrato social es que con el Congreso de la República le consigamos presupuesto. Y conseguimos presupuesto para sacar adelante 185 proyectos, 2.6 billones de pesos de inversión, con un sector que no solamente recuperaría los niveles de empleo prepandemia, sino que lo rebasaría y crecería un 10% más. Eso fue la historia de este sector, de los 187.000 héroes en el marco de la pandemia. Y aquí están entonces las noticias positivas, cómo los medios fueron registrando en Colombia e incluso en medios latinoamericanos el fenómeno de los servicios públicos, en particular de agua y saneamiento básico de Colombia durante la pandemia. Acto número 3, goles a la inequidad. Después de haber logrado controlar, sobreaguar esta gran preocupación, este gran desafío, debíamos entonces compatibilizar dos objetivos. Uno, ¿cómo hacíamos para mantener la cultura de pago en Colombia, la sostenibilidad, la fortaleza de este sector y recomponer, digamos, parte de las intervenciones que se hicieron en el marco de la pandemia, garantizando, insisto, la sostenibilidad del sector? Pero segundo, cómo lográbamos que no se detuviera, doctor Diego, esa agenda que habíamos trazado para el año.
para el gobierno, perdón, habíamos trazado una agenda súper ambiciosa, el COVID podía ser una excusa. Entonces la pregunta es, ¿cómo recomponíamos, recuperábamos el tiempo que habíamos perdido y le dábamos la suficiente velocidad para garantizar que siguiéramos adelante en nuestros objetivos de universalización y le siguiéramos metiendo goles a la inequidad? Veamos. Goles a la inequidad, el mayor presupuesto de la historia en agua. Este era un sector que tenía entre 220 y 380 mil millones de pesos mensuales en presupuesto público del Ministerio de Vivienda en agua. Y empezamos a abrazar niveles por encima del billón de pesos. Niveles por encima del billón de pesos. Hay un multiplicador que se mantiene históricamente súper consistente. Cada peso invertido por el gobierno nacional induce 6 pesos más, moviliza 6 pesos más del sector privado y de entidades territoriales en inversiones de agua y saneamiento básico. Esa relación 1 a 6 es súper interesante, porque si se mantiene la relación 1 a 6 que se ha mantenido con todos los niveles de presupuesto, hablar de 1 billón de pesos, de más de 1 billón de pesos, redondeemos a uno de 1 billón de pesos anual, significa que de aquí al 2030 vamos a tener la capacidad de movilizar 60 billones de pesos de inversiones en el sector. La universalización cuesta 54. Yo no sé si ustedes lo actualizaron con el riesgo cambiario, ahora con este dólar de golpe cuesta más, pero la universalización, la última milla, ya voy a acabar, la última milla nos cuesta 54 billones de pesos. Entonces, lograr cumplir la meta de universalización, sobrecumplirla y luego pasar a los otros objetivos de calidad y de continuidad después de llegar al de cobertura, sugiere una gran decisión desde el punto de vista de recursos, y eso lo logramos, 1.3 billones de pesos. Pero hicimos otras cosas, voy a acelerar, los pliegos tipo, esa es una de las grandes innovaciones de política, ya existía en el sector de vías, pero traer los pliegos tipos a este sector ya ha resultado en cosas maravillosas. Nosotros teníamos más o menos 3 proponentes por licitación, y desde que implementamos los pliegos tipos, la cifra es demasiado dispersa para sacar un promedio, el promedio no nos dice nada, también es dispersa para sacar una mediana, pero si sacamos la mediana de la distribución de cuántos proponentes tenemos en los proyectos después de pliegos tipo, ¿cuántos cree, alcalde? Eran tres, ¿cuántos cree? 64. No, tampoco, el 74 es el caso suyo. El caso suyo con pliegos tipo de 74, pero es extraordinario, lo felicito. Pero en el caso del país, viéndolo como un promedio, estamos hablando de 26, 27 participantes en una licitación. Ustedes saben lo que ocurre cuando dejamos de tener 3 proponentes y pasamos a tener 27 proponentes en promedio y en algunos 64 proponentes. Eso tiene que redundar de manera positiva en la transparencia del proceso, en la eficiencia de la asignación de recursos y, por supuesto, en el servicio al consumidor, que es lo que nos interesa. Además, quitando esa peregrina idea que las cosas se pueden hacer rápido o bien. Entonces, si usted la quiere bien, es un proceso que toma un montón de tiempo, pero los pliegos tipo también trajeron velocidad, acotan los tiempos del proceso de elección, rompiéndole el falso trade-off, la falta disyuntiva entre velocidad y eficiencia. Estamos entregando de manera más eficiente, más transparente y en mejores tiempos. Con una serie de obras emblemáticas, no me voy a referir a ellas porque ya voy tarde en la presentación, 82 proyectos en ejecución, y así estamos. Ahí estoy brindando yo con el viceministro Acero, con agua en una tacita en la zona rural de Manaure, porque ya tenemos, eran 3 millones, ya tenemos 2.1 millones de colombianos con acceso a agua potable por primera vez. Vamos para los 3, vamos a cumplir. Yo no sé si sobrecumplir, pero vamos a cumplir con mucho esfuerzo, pero vamos a cumplir la meta de los 3 millones de colombianos, de los 4.6 que faltaban, 3 millones de colombianos con acceso a agua potable por primera vez. Vamos bien. Aquí están registradas varias de esas. Y para cerrar, acto número 4, la batalla continúa.
Este es un trabajo permanente que no puede terminar con el gobierno. Yo lo que me sueño es que lo que ocurra con el próximo gobierno es lo que ocurrió en la transición entre el gobierno anterior y este. A mí me encantaría que así como el trabajo en equipo, le decía yo al doctor Camilo, el trabajo en equipo no solamente se hace de manera simultánea, en el mismo momento del tiempo, el trabajo en equipo también se hace de manera intertemporal. Nosotros somos un equipo donde vamos recibiendo desarrollos de los anteriores y vamos recibiendo desarrollos de los anteriores, y esta es una historia que todavía continúa, y los que vengan después, yo llevo 1166 días como ministro de Vivienda, y los que vengan después tienen que continuar peleando contra estos tres villanos, ¿sí? Contaminator, todavía nos hace falta la mitad de las aguas residuales, tratarlas antes de vertirlas el doctor átomo. Este es terrible, esto es la atomización en la prestación. Colombia tiene 3 veces más operadores que municipios, no puede ser, eso es impresentable. El embajador se sorprende, y cada vez que muestro estas cifras, los de Israel, Israel ha hecho un trabajo de regionalización, ha compactado, ha logrado capitalizar las economías de alcance y las economías de escala. Nosotros tenemos 1.103 municipios, 3.800 prestadores, y si sumamos los comunitarios tenemos más de 15.000. No puede ser, ahí tenemos todavía una agenda pendiente para nosotros y para los que vienen después. Y este Water Kruger no es nada distinto a la gente que sueña tener agua, pero el sueño le convierte en una pesadilla, porque los proyectos no se logran terminar en los tiempos que queremos. Cierro con estas 5 municiones: no tienen desarrollo, no tienen video. Munición número 1, para el próximo año tenemos $1 billón de presupuesto. No podemos como sector bajar de ahí. Recuerden, cuesta 54 billones la universalización. Quedan 10 años para cumplir esa meta del libro de Colombia Azul del 2030, la del ODS, la del país, no es la del gobierno, la meta del país, que todo el mundo tenga agua en el 2030. Necesitamos, para movilizar 60 billones, que la nación ponga $1 billón. El año pasado pusimos 1.3, este año vamos a poner 1. Entonces, el próximo año, vamos a poner 1. Entonces vamos a cerrar con ese track de inversión, no lo podemos perder. Todo se daña si en el 23 volvemos a 240.000 millones de pesos de inversión. Colombia necesita mantener, tengan esa cifra en la cabeza, porque hará parte de los debates políticos, el $1 billón de inversión. El gobierno necesita el $1 billón de inversión para multiplicar y jalonar a los otros sectores. La buena noticia, lo logramos en el 21 y ya lo logramos para el 22. Bueno, falta todavía los últimos debates del presupuesto, pero logramos. Segundo, decreto de regionalización. Nosotros no nos vamos del gobierno sin sacar adelante nuestro decreto de regionalización. Los incentivos, los instrumentos de política para tener esquemas regionales más fuertes, que ya hemos visto que en ausencia del decreto se pueden dar. Lo vemos en el norte del Cauca, lo vemos en el sur de La Guajira, como en varios de los departamentos que tenemos los mayores retos de prestación, hemos logrado el consenso político con alcaldes y consejos para tener esquemas regionales. Pero esa revolución está incompleta, eso no avanza rápido. Yo no me siento conforme, yo siento que vamos perdiendo la tarea. Para ponerlo en términos del villano, el doctor Átomo nos sigue ganando esta batalla. Entonces necesitamos una innovación de política, y esa innovación de política vendrá con el decreto de regionalización. Tercero, el decreto de gobierno corporativo, que se enmarca dentro del decreto de gobierno corporativo de toda la nación e incluye todas las entidades públicas. Está próximo a salir estará en las próximas semanas, pero este en particular tiene una reflexión sobre el gobierno corporativo de los operadores públicos y sobre el gobierno corporativo también de los planes departamentales de agua. Con eso contaremos. La modificación del 596, una petición a gritos de este sector, ver cómo podemos revisar todo el tema del reciclaje, pero también cómo se reparametriza el incentivo al aprovechamiento, que ha funcionado bien desde el punto de vista de la recolección de recursos, pero que no ha permitido habilitar proyectos para poder, como decía ahorita, como dicen los teóricos, usted, doctora Natasha, internalizar esa externalidad. Están los recursos que castigan la sobredisposición, está el incentivo entonces para que avancemos en economía circular, está la plata y no la hemos podido usar. Entonces se requiere que hagamos los ajustes del caso en lo normativo para que esos proyectos, que ya se han presentado más de 60, los podamos sacar adelante. Y finalmente, nuestro PEMAR, que es nuestra carta de navegación y nuestros proyectos más importantes en cerca de de
de aguas residuales, nuestro PEMAR de aquí al 2050 es una realidad y estará publicado. Y eso nos va a permitir tener muy claro cuáles son los proyectos estratégicos en los que estará trabajando, no de aquí al 2030, sino al 2050, para que desde ya avancemos en su estructuración y sobre todo en su financiación. 5 anuncios de política que estará trabajando este gobierno en los 295 días que nos quedan, que los haremos realidad, varios de ellos en este 2021, y que nos permitirán seguir avanzando en una pelea continua, una historia continua que Colombia está escribiendo, pero que, basados en lo que ha ocurrido en los últimos 10, 15 años, nos permiten avisorar hoy y estar optimistas sobre lo que será el futuro próximo de este sector. Muchísimas gracias. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 10 años. Un ministerio joven, pero grande.